Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Leonardo González Valadez del grupo 4S11 y el día de hoy les voy a explicar mis ejercicios que me tocó resolver, el uso del multímetro para medir voltaje y corriente y algunos valores de resistencia según su código de colores. Tengo un documento en PowerPoint para que se me sea más fácil explicarlo. Me apellido es González y por lo tanto me tocaron los ejercicios de la página 160 de la figura 5.72. La letra C y la letra D, los cuales te especifican la resistencia total de la red, de, la, de los diagramas, y te pide que encuentres las resistencias desconocidas y la corriente ni para cada uno de los circuitos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos en primero que para encontrar la resistencia total basta con sumar cada uno de los valores de cada una de las resistencias, dado porque es un circuito en serie como está aquí. Pero nosotros no queremos conocer la resistencia total, ya que la resistencia total ya la tenemos y es de 220 ohms. Entonces nos pide que encontremos la de la resistencia R1 y la resistencia R2, y nos está diciendo que la resistencia R1 es igual a la resistencia R2. Es un dato importante que nos va a facilitar mucho las cosas. Bien, como ya lo mencioné, para encontrar la resistencia total se tienen que sumar cada uno de los valores de cada una de las resistencias que componen el circuito. En este caso, pues, tenemos el valor de la primera resistencia, esa la vamos a llamar R3. Tenemos R1, que no lo conocemos, R2, que tampoco lo conocemos. A la primera, esta la vamos a llamar R3, la cual sabemos que mide 50 ohms, más la número 4, que sería esta de 60 ohms. 60 ohms. Y por último esta, que va a ser la 5, que mide 10 ohms. A ver, aquí es donde vamos a hacer esto. Tenemos el valor de la resistencia total, que va a ser igual, vamos a simplificarla, va a ser R1, esos valores no los tenemos, más R2, más estos que sí los tenemos los vamos a simplificar, lo cual nos da un total de 50 más 60 más 10 nos da 120 ohms. Sí, bueno, ya que tenemos eso, pues es obvio. Si la suma de las resistencias nos va a dar la resistencia total, que es 220, pues decimos, ¿cuánto me falta para que de 120 para llegar a 220? Es obvio, nos faltan 100 ohms. Y vamos a decir que, ya que sabemos que estas dos resistencias que nos piden encontrar ni tienen el mismo valor, pues lo único que tendríamos que hacer es dividir este restante que nos queda de las resistencias que si conocemos, que ya las sumamos, y que nada más nos faltaría estos 100 para llegar al valor de la resistencia total. Simplemente lo vamos a dividir entre 2, lo cual nos va a dar 50. Esto quiere decir que cada una de estas dos resistencias, R1 va a ser igual a 50 y R2 también va a ser igual a 50. Listo, tenemos el resultado de lo primero que nos pide. Después nos dice que encontremos la corriente. La corriente se encuentra con la fórmula siguiente, que va a ser dividiendo el voltaje del circuito, vamos a dividir entre la resistencia total. Esos valores ya los teníamos desde antes, así que lo único que tenemos que hacer es sustituir, y va a ser igual al voltaje, que en este caso son 120 volts. Lo vamos a dividir entre la resistencia total, que es de 220
20 ohms. Esto nos va a dar un total de que la corriente de este circuito, la corriente total va a ser igual a 120 entre 220, nos va a dar 0.54 amperes. Y este sería el resultado de del primer circuito. Tenemos ya las resistencias que nos faltan, que es R1 y R2, que ambas miden 50 ohms, y la corriente total del mismo circuito. Después, una vez simulándolo en Proteus, se armó con la batería de 120 volts, poniendo las resistencias tal cual aparece en la figura que nos muestra el libro. Es decir, pusimos, y ahora sí sustituyendo 50, esto vale 50, 60, 50, 50, 60, 10, y esto también vale 50. Y podemos ver que aquí el amperímetro sí nos marca positivos .55, es aproximado a lo que tenemos aquí, .54 amperes. Así fue como quedó la simulación en Proteus. Después, en el ejercicio D, él nos pide exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a requerir un poco más de operaciones, porque nos está dando valores tanto en kilo ohms como en mega ohms. O sea que decimos, bueno, nos está dando los valores, solamente hay que encontrar la resistencia R, y es lo mismo que en la otra. Encontramos que la resistencia total va a ser igual a tal. Lo que yo hice para que fuera un poco más sencillo y para que el resultado nos diera en mega amperes de la resistencia total, fue convertir estos kilo ohms, perdón, son ohms. Estos kilo ohms los convertí a mega ohms. Esto de aquí, un kilo ohm va a ser igual a 0.001 mega ohms. ¿Sí? Me guié en esta fórmula para poder sacar los valores. ¿Sí? Entonces dije, bueno, voy a comenzar a transformarlos. Multipliqué 100 kilo ohms. 100 kilo ohms lo multipliqué por 0.001 mega ohm. Entonces esto me dio como resultado 0.1 mega ohm. Este es el valor de esta resistencia transformada a mega ohm. Y lo mismo hice con la segunda, lo cual sería en este caso 50 kilo ohms. Lo vamos a multiplicar por punto, no lo voy a copiar, lo voy a pegar de aquí, lo cual me dio un valor de 0.056 mega R, que no conocemos su valor, más esta resistencia que vale 0.2
megaohms más esta otra que convertida a megaohms nos da 0.1 megaohm más esta que nos dio 0.056 megaohm. Sí. Esto me dio como resultado que la resistencia total va a ser igual a R más 0.354 megaohms. Ahora, lo mismo que en el ejercicio anterior, voy a necesitar hacer la resta, ¿sí? 1.6 menos 0.354, lo cual me va a dar un total de 1.246 megaohms. Esto quiere decir que la resistencia R, que es la desconocida que tenemos en este caso, va a valer 1.246 megaohms. Y este será nuestro resultado de la primera parte del problema. Después tenemos lo mismo de encontrar la corriente, la corriente total del circuito, la cual, como sabemos, se resuelve dividiendo el voltaje del circuito entre la resistencia total del circuito. Son valores que ya conocemos. En este caso es de 50 y va a ser igual a 50 volts dividido entre 1.6 megaohms. Una vez haciendo la división, recordamos que al ser megaohms, al realizar la división se transforma en microamperes. ¿Y por qué no nos va a dar? No podemos dividir voltios entre megaohms y que nos dé amperes como tal. Y en caso de convertir esto a ohms, sin la necesidad del mega, te sale un valor gigantesco. Así que lo vamos a resolver de esta forma un poco más simplificada, que es simplemente sabiendo que al dividir entre megaohms se va a convertir a microohms. Esto nos va a dar como resultado 50 entre 1.6 nos va a dar 31.2 microamperes. Y este será nuestro resultado de el problema número 2. Convirtiendo a amperes es un valor con muchos puntos decimales, ya que recordamos que un megaampere equivale es la cantidad multiplicada por 10 a la 6. Microamperes es multiplicado a 10 a la menos 6, lo cual nos da un valor más pequeño en las cifras, pero es un poco más visible, más notorio, ya que en la simulación en Proteus, realizando la batería de 50 volts, luego cada una de las resistencias que nos pide, y sí, efectivamente nos da el amperímetro configurado en microamperes, nos da 31.2 positivos, lo mismo que nos dio aquí. Y eso sería todo por estos problemas.
A continuación les voy a explicar cómo funciona, cómo se usa el amperímetro. Para medir corriente es un poco complejo. Bueno, no complejo, sino que de esta forma tenemos, conociendo el multímetro, la punta roja es la positiva, siempre va a ser la positiva. Esa va a ir conectada a la punta que nos va a medir el voltaje, la resistencia, amperes, todo eso. Y la parte negra va ahí, podría decirse que es la parte negativa. Esa se va a conectar en el conector de COM, que significa común. Para medir la corriente tenemos que situar nuestro multímetro, que en este caso va a ser convertido como tipo convertido a amperímetro. En amperes lo vamos a colocar en la A. Se va a colocar en la A y en un valor que se asemeje a lo que vayas a medir, la corriente que vayas a medirle. Recordemos que debes de desconectar una punta de esa corriente para poderla usar, para poder conectar la parte positiva. Ya pones el valor y te lo va a mostrar en la pantalla. Esos son los pasos a seguir para medir la corriente. Después, para medir el voltaje con el multímetro es casi lo mismo, solo que en este caso no lo vamos a medir en amperes, sino que lo vamos a medir en voltios de corriente continua o corriente alterna, ya dependiendo de las necesidades de cada uno, como aparece en esta imagen. Simplemente se coloca, y esto es algo que te dicen, que siempre, para que no se dañe tu multímetro, debes de poner ahora sí, como que dice, el límite de lo que puede medir en lo más alto. Para, si por ejemplo tú vas a medir un circuito de pequeña escala, pero no estás seguro de qué tanta es esa pequeña escala, para que no tengas problemas de que se te dañe, se te queme, pues simplemente haces eso. Lo colocas en la más grande y lo vas ajustando conforme lo conectes. ¿Qué pasa si le das la vuelta? Si conectas en lugar del rojo, lo conectas en el negativo y el negro en el positivo, no pasa nada malo con tu multímetro. Simplemente te muestra un valor negativo que ya no está en real. Como notas, multímetro se le llama ohm, tester y polímetro. Se puede usar como milímetro o amperímetro para medir, dependiendo de cuál sea la necesidad del usuario. Por último tenemos las resistencias. Vamos a encontrar su valor dependiendo del código de colores. ¿Sí? Es fácil, esto es fácil. Aquí tenemos la tabla del código de colores, la cual nos va a servir. Tenemos que poner el marrón, la cual nos está diciendo que vale 1. Entonces nos vamos a ponerle aquí de ese color marrón. Bueno, después la segunda línea es una línea color negra que vale 0. Para la última parte vamos a ver que recordemos que la tercera línea es el multiplicador, es esta. Tenemos color negro, tenemos color verde. Color verde tiene un valor tolerancia es dorado, igual que damos, que entonces va a ser un 5%. Hacemos la operación, ponemos 1000 ohms por
0.5. 0.05. Una vez realizando la multiplicación nos va a dar que tiene una tolerancia de solo 50 ohms. Eso quiere decir que va a tener una tolerancia hacia arriba. Se puede pasar va a poder medir 1050 ohms. Y hacia abajo va a medir 950 ohms. Y listo. 950 ohms. Y listo. No se puede transformar esto a un kilo ohm. Lo mismo en la anterior. Es 1.000.000. Entonces este millón, sabemos lo que significa. Va a ser un mega ohm. Y aquí está su tolerancia. Estas son las tolerancias que puede tener esta resistencia. Y estas son las que puede tener esta con su valor real de cómo debe de ser. Y por último tenemos una que tenemos que armar nosotros, la cual nos dice que tenemos que armar una resistencia de 470 ohms. Así exactamente como hicimos con las otras, solo que este es diferente. Tiene 470 kilo ohms. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a armarla, por ejemplo, debemos de tener esos valores, por ejemplo, 4, 7, y se debe de multiplicar por 1000 para que nos dé el ohm, pero no, o sea, por 1000, pero por 10.000 podría ser. Mira, ahora les explico. Ponemos las primeras. ¿Cuál de estos colores vale 4? El amarillo. Entonces ponemos nuestra resistencia, nuestro color aquí. Ponemos amarilla. Ya tenemos el 4. Después el 4. Ahora, ¿cuál tiene 7 para la segunda banda? 7 lo tiene el violeta. Ponemos aquí 7 y lo ponemos color violeta. Ya tenemos el 7. Ahora, ¿por qué no? ¿Cuál va a ser el multiplicador de esta para que nos dé los... O sea, tenemos 47, no 470. Tenemos que multiplicarlo para que nos dé los 470.000 ohms. ¿Sí? Entonces, pues se va a multiplicar por 10.000. ¿Cuál de los colores tiene 10.000? El amarillo. El amarillo tiene 10.000. Es un multiplicador de 10.000. Y lo vamos a poner color amarillo para que nos complete el valor. Mm, 10.000. 10k ohms. Al hacer la multiplicación nos va a dar los 470 kilo ohms. Esta sería nuestra resistencia. Se le puede quedar así o se le puede añadir tolerancia. Yo en este caso la dejé así, una resistencia simple así, que nos da el valor exacto, 470 kilo ohms. Bueno, eso sería todo de mi parte, profesor. Agradezco su atención y espero haya quedado claro. Muchas gracias.